Espacio Incluyente, un programa de entrevistas, datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Incluyente. En esta ocasión tenemos un programa muy especial para todos ustedes, así que no le cambien, al contrario, suban el volumen y disfruten de toda la programación que tenemos. Y yo feliz de estar este día con ustedes presentando, un súper talento, porque en el tema de discapacidad hay mucho de qué hablar y en esta ocasión estaremos hablando de la cultura, pero específicamente del arte. El arte y la discapacidad desde siglos atrás han sido llevados de la mano y bueno, qué mejor que sea abanderado por una mujer que no tiene nacionalidad mexicana, pero como si lo fuera. Así que vamos a comenzar este día presentando a nuestra invitada a través de una cápsula en la que vamos a escuchar un poquito de su semblanza. Shino Watabe Takemoto. 1970, nace en Tokio, Japón. 1982, comienza a estudiar artes plásticas. 1988, ingresa a la Universidad Femenina de Bellas Artes, en la Facultad de Artes Plásticas, especializándose en pintura de óleo. 1990, llega a la Ciudad de México para continuar con el estudio del arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. De 1995 a 2008 deja un poco el estudio del arte para trabajar como profesora del idioma japonés, gerente de una agencia en Monterrey, Nuevo León, como traductora e intérprete en Reynosa, Tamaulipas, etc. 2008. Pierde parcialmente la visión. En 2010, retoma el estudio del arte en la Academia de San Carlos, en el taller de grabado en hueco de educación continua. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales, principalmente en la Ciudad de México, así como también en los estados de Chiapas y Yucatán, entre otros. Actualmente estudia en el taller del pintor mexicano Gilberto Aceves Navarro. Ella es Shino Watabe Takemoto. Y ya estamos de vuelta nuevamente aquí en su programa Espacio Incluyente. Para que ustedes no se separen, en este momento vamos a presentar a nuestra invitada. Ya escucharon a través de la cápsula su semblanza. Y bueno, se trata de Shino Watabe Takemoto, una mujer que vino a México a incursionar en el arte y la pintura, pero que llegó para quedarse. Shino, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, pues es un placer poder estar aquí con ustedes. Gracias, Shino. Y bueno, pues escuchamos en la semblanza que tú naces en Tokio, Japón, en 1970. Llegas a México, pero antes de tu llegada a México, quiero que nos cuentes un poquito de lo que es tu cultura. Regularmente hemos leído, hemos visto alguna información respecto a la cultura de Japón, que diferencia mucho de México en cuanto a la puntualidad, sobre todo a la parte de responsabilidad social que hay y también de compromiso. Creo que mucho de lo que ustedes aprenden en Japón es eso, el poner la palabra como palabra de honor y que los tiempos se cumplen y que el trabajo se cumple, que desde pequeños tienen responsabilidades en el hogar, en la escuela, obviamente cuando se vuelven profesionistas en el trabajo. ¿Cómo impacta esa cultura en tu vida, Shino? ¿Cómo era Shino de pequeña en Japón? Bueno, yo era muy introvertida, sin embargo, pues en la escuela primaria principalmente, ahí donde nos enseñan lo básico, ¿no? O sea, disciplina, reglas, puntualidad, todo lo que mencionas. Entonces, bueno, no, la verdad yo no conozco muy bien las escuelas aquí en México cómo funcionan, pero lo que me
grabó mucho es que nosotros mismos teníamos que hacer limpieza de la escuela, ¿no? Entonces, teníamos 6 materias al día. Entonces, terminando 4 materias, venían la hora de comida y también teníamos que turnar, o sea, entre los niños desde pues 6, 7 años que ingresamos a la escuela primaria, teníamos que pues servir, o sea, irnos o sea, por la comida de todos los compañeros del salón y pues servir pues como, pues cada quien tenía su, ¿cómo se llama? Trabajo y pues después de comer teníamos que hacer limpieza entre todos. Así que pues es que esas disciplinas pues desde muy chiquitos pues nos quedan y pues nunca dejar sucio en el lugar público, no únicamente en la casa y así la enseñanza que nos dan pues yo creo que nos sirve toda la vida, ¿no? Claro, finalmente la parte del orden, como bien comentas, se aprende en casa, porque obviamente antes de que los mandaran a la escuela, me imagino que en casa les decían, ahora que entres a la escuelita, como aquí en México les decimos a los niños, ¿no? A la escuelita, pues sí, vas a estrenar tu uniforme, tu mochila, y los empiezas a motivar, pero en el caso de ustedes yo creo que también tenían esa disciplina de decir, lávate las manos, limpia después de que comas o recoge tu plato, llévalo no sé, de la mesa a la mejor a lavatrastes, en fin, cositas que desde casa los empezaban a usar y ya cuando se presentaron en la escuela, pues obvio se les hizo más fácil seguir las instrucciones, porque me imagino que la que les guiaba era la maestra, o no sé si entre ustedes de compañeros salía como un líder coordinando las actividades de limpieza dentro de la escuela. Sí, todas las actividades teníamos que decidir un líder. Sin embargo, pues sí, los que nos guiaba eran maestros, ¿no? Entonces, pues sí, como tú dices, igual desde la casa, no hables con la boca llena, ¿no? O sea, entonces hay también cierta regla para comer, pues en Japón no es como aquí que pues primero, pues no sé, sopa aguada y pues acabas y ya después comes otras cosas, no. O sea, todo tiene que ser así como en un orden, o sea, primero la sopa y después el arroz y después el guisado y así poquito a poquito se van acabando. Entonces, todas esas costumbres pues sí se enseñan en la casa. Claro, y fíjate que eso es la parte cultural que en México también ahora estamos viviendo con la nueva modalidad de estudio, que a veces cuesta trabajo desde levantarse, ponerse el uniforme o en algunas escuelas no es obligatorio, pero sí, ¿no? Tener ese cronograma de actividades como si estuvieras de manera presencial en la escuela. Y yo creo que parte de nuestra cultura ha hecho eso, un confrontamiento entre lo que se vive actualmente y lo que debería de ser, ¿no? Todos los días. Sí hay un tiempo de ahorro en cuanto al traslado también, en cuanto a el tiempo de que la mamá a lo mejor se preparaba más temprano, se levantaba más temprano para preparar el lunch, el uniforme y todo, y ahorita esa parte está relajada, ¿no? Pero la parte que estresa es la parte ahora de las telecomunicaciones, que a veces no hay red, no sirve el dispositivo, ya se saturó, ya se llenó, no podemos ingresar a las plataformas de videoconferencia, en fin. Entonces, esa parte ustedes también la viven desde pequeños, ¿no? El cómo utilizar la tecnología a su favor. Así es, pues en mi época no, no era tanto porque pues sí yo soy de 70, entonces mi niñez pues sí era de 70, así como entrando al 80, ¿no? Entonces no era pues todavía muy común utilizar eso de tecnología y todo eso. Únicamente los juegos, pues sí, apenas se estaba entrando. Sin embargo, pues aún así, pues sí, horario y todo, eso lo de cumplir este horario que nos tocaba, o sea, no llegar tarde, eso sí nos enseñan desde muy pequeños y pues incluso nos enseñan de que, o sea, si tienes algún compromiso, llegar 5 minutos antes, pero no entrar, o sea, 5 minutos antes y esperar, o sea, para entrar y pues el tiempo justo de compromiso, pues entrar, ¿no? O sea, también llegar demasiado antes es como impuntualidad, según. Entonces, así nos enseñan muy, muy niños.
Qué bien, Shino. Pues eso está de verdad muy padre para todos nuestros radioescuchas que sepan un poquito la diferencia cultural que tenemos, pero que se puede aprender, ¿no? También depende Claro. mucho de la educación en el hogar y de los padres. Pero bueno, una vez que llegaste a México, ¿cómo confrontaste justamente esas diferencias? Porque aquí en México estamos acostumbrados a que hasta las bodas, a los 15 años te invitan y le ponen a la invitación media hora antes, sabiendo que seguramente llegarán media hora después o quizá poco después, pero entonces para que justo en tiempo haya la gente requerida, pues reunida de manera pues más como puntual, entre comillas, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a la etapa cultural vivir en Japón y llegando a México dices, wow, ¿qué pasó aquí? Sí, era un choque muy fuerte, la verdad, porque sí, o sea, comencé a ir a la escuela para seguir mi estudio de arte y hasta los maestros llegaban tarde, o sea, era algo imposible, ¿no? O sea, que sucediera en Japón. Entonces yo me quedaba sorprendida, pero ya sabiendo más o menos cómo funcionaban las cosas, yo dije, no, pues yo soy la extranjera, entonces yo no debo de opinar y pues así como seguir cómo funcionaba aquí en México, ¿no? Y lo que a mí me impactó mucho es la cantidad de basura que hay en la calle. O sea, en Japón pues nadie tira la basura en la calle y pues yo vivo en Coyoacán, esa época también vivía en Coyoacán y no sé, después de fin de semana, lunes en la mañana, cómo dejaban las calles, y yo dije, no puede ser, o sea, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, ¿por qué no tiran o no regresan con su basura en su casa y pues tirarlo en lugar adecuado, ¿no? Esa parte sí me impresionó mucho, siendo muy sincera. Claro, pues sí, definitivamente venir de un lugar a donde ves todo limpio y de repente empiezas a ver papelitos. A mí me ha pasado, o sea, como que dan ganas de recogerlo para que todo quede en orden, pero viendo toda una calle sucia dices, ¿cuándo voy a terminar yo sola, no? Entonces, más bien es combatir eso con seguir tu estilo de vida que ya traías y de despreocuparte y dejarte de molestar por toda la diferencia que había entre pues un país y otro. Así es, y también pues la gran diferencia que me noté en esa época es que las personas que dan servicio y trabajan para pues, servir a las personas, a los clientes, son muy entrenados allá en Japón, son muy eh, cortés pues hablan muy elegantemente. Y aquí en México de repente veía que, no sé, o sea, hasta parece que los clientes teníamos que pedir favor, ¿no? A las personas para que Claro. nos atendiera. Y esa parte dije, ¿qué está pasando? Pero te digo, ya sabiendo la situación, o sea, no sé, cantidad de sueldo y cosas así, dije, pues también ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces yo dije, no, en vez de criticar y pues quejarme, pues comencé a analizar por qué estaba sucediendo eso aquí en México. Y ya de repente, pues sí, como que me di cuenta que faltaba un poco, tal vez, educación desde niña o pues sistemas, ¿no? O sea, mejorar los sistemas y todo eso. Claro, y nos sigue pasando la época porque tú lo notaste desde que llegaste a México hace 30 años, me parece. ¿En qué año llegaste, para ser precisos? En 90. Ujú, en 1990. Entonces, Ah, no ha cambiado mucho la situación de 1990 a este 2020. Y ¿qué quiere decir? Que el proceso que hemos tenido de educación en el hogar, en la escuela, no ha sido el suficiente para que lleguemos a estar a un nivel como un primer mundo como es Japón. Pero justamente programas como este, en donde estamos hablando de temas de inclusión, pero también de educación, pero también de discapacidad, porque en un momentito más, en nuestro siguiente bloque, nos vas a hablar acerca de que llegas a México sana, sin ningún problema, con toda la inquietud de seguir estudiando pintura, pero en el camino se atraviesa la discapacidad, así que no le cambien, escúchenos, porque en un ratito más, Shino, en el siguiente corte nos estará contando acerca de la discapacidad. Si no la han escuchado, búsquenla también en sus redes sociales, la encuentran así como Shino Watabe en Facebook e Instagram. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente.
Aprende con nosotros. Estamos entrevistando a Shino Watabe Takemoto, ella es de Japón. Vino en 1990 a México a continuar sus estudios de pintura, pero ahorita nos va a contar justamente cómo es que la discapacidad llegó a su vida. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a México y viste esos murales impresionantes, Shino? Pues sí, al principio sí, ciertas cosas sí me hacía enojar o molestar. Pues, sin embargo, como les decía, pues comencé a analizar y comencé a entender por qué, ¿no? Entonces yo dije, wow, pues viene desde muy profundo. Entonces yo dije, bueno, primero voy a conocer tanto como el país, a las personas, los mexicanos, y ya para comprenderlo profundamente. Eso es lo que yo hice. Ajá. Y en cuanto a ya la parte del arte, que era lo que tú venías a hacer, aprender pintura, a la mejor perfeccionar técnicas, ¿qué fue lo que te llamó la atención de México a diferencia de Japón? Bueno, yo vine a México porque me hizo enamorar los murales, pero en esa época en la escuela donde iba no había esa carrera. Entonces, me metí a estudiar grabado y sí conocí a un maestro bastante bueno y él sí era muy puntual y pues trabajaba muchísimo y todo, ¿no? Y la forma de enseñanza era muy diferente, pero a mí me gustó mucho porque tenía más libertad y pues podíamos expresar lo que nosotros queríamos. En Japón era bastante académico, entonces para aprender básicos sí estaba muy bien, pero ya después de varios años estudiando, como que yo me sentía un poco frustrada, ¿no? Y aquí en México encontré la manera adecuada de poder expresar lo que yo quería. Entonces, sí, la verdad, disfruté mucho estudiando grabado de madera, que es xilografía. Excelente. Todo eso lo hiciste con tus 5 sentidos, contando perfectamente con tu vista 20/20. Y fueron años después cuando comenzaste con la discapacidad visual. ¿Cómo fue que llegó a tu vida la discapacidad visual? Para que también nuestros radioescuchas sepan que el tema de estrés y también de que se nos baje nuestro sistema inmunológico, ahorita en esta época de COVID que tanto se habla de eso, puede afectar cualquier órgano de tu cuerpo y en este caso a ti, en tus ojos. Sí, a pesar de que yo estudié en esa escuela y pues hice la exposición individual, que fue un éxito, pero pues después yo dije, no, pues es que no puedo ser mantenida por mi padre así tantos años, ¿no? Entonces decidí a meterme a trabajar y siempre pues tuve trabajo de tiempo completo. Entonces eso me hizo que yo me alejara de la pintura, porque es que yo soy muy obsesiva en lo que hago. Entonces, si me meto a trabajar, pues quiero dar 100%, ¿no? Entonces, a pesar de que pintaba los fines de semana y sí seguía haciendo exposiciones y todo, pero no como yo quisiera. Y yo dije, no, pues es que como pintora no puedo mantenerme sola, entonces necesitaba un trabajo y trabajaba en las cosas que no tenían nada que ver con la pintura durante más de 10 años. Eso poco a poco comenzó a consumirme porque inconscientemente yo estaba muy estresada de no poder pintar como yo quisiera. Y no, o sea, yo tenía un carácter de la fregada, o sea, me enojaba por cualquier cosa y me ponía a llorar como loca por cualquier cosa. No, era horrible, ¿no? Entonces, de repente, pues trabajaba en una empresa japonesa y estrés llegó al extremo y me hizo que bajara la defensa de manera drástica. Y pues en eso que pues el comedor dieron una comida que tenía salmonera, según después de pues analizar el asunto, y a nadie les hizo caso porque tenían todos defensa suficiente y yo era la única que me desmayó y esa bacteria que entró a mi cuerpo atacó a nervio óptico principalmente. También varios órganos sí se me dañaron, sin embargo, pues sí, lo más notorio fue que pues el nervio óptico quedó atrofiado y un día para otro adquirí la discapacidad.
Wow. Cuando supe de tu historia, de verdad me quedé impresionada porque no es lo mismo en algunos padecimientos visuales que vas perdiendo la vista de manera gradual a que la pierdas de un día para otro, ¿no? Tú estabas en el trabajo Ujú, y de repente te desmayas y ujú, amaneces en el hospital ujú. y ya no ves bien, ¿no? Entonces, actualmente tienes baja visión. Sé que tus niveles de baja visión no han ido avanzando, qué bueno, gracias a Dios, porque también eso requiere, ¿no? Que cuidados y todo, pero que lo poco que pueda uno ver se valore y se Ujú. cuide, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que enfrentaste esa noticia? ¿Y qué fue lo que prosiguió después de que ya te la dio el médico y te dijo, sabes qué? Es un problema del nervio óptico y en el tema del nervio óptico no hay vuelta atrás. Es que no sé si por negligencia médica, o sea, como que no supieron qué decirme, porque yo decía, es que no veo, o sea, ¿por qué no veo? Y no me decían nada, ¿no? O sea, de que es que subió tu azúcar, drásticamente y está inflamado tu nervio óptico, pero cuando baja el azúcar, también desinflama y vas a volver a ver. O sea, cosas que no entiendo por qué me decían eso. Y durante como, pues, 2 años me metieron unos como tratamientos equivocados. Eso también me hizo dañar muchísimo los otros órganos. Y ya finalmente un doctor me dijo, ¿sabes qué? O sea, te voy a decir, pues si es que no vas a volver a ver, pues tienes que tomar la rehabilitación, tienes discapacidad visual. O sea, eso fue un golpe muy fuerte porque yo no tenía ningún conocimiento de discapacidad, ¿no? O sea, de ningún tipo de discapacidad. Nunca había convivido con las personas que tuvieran discapacidad, no tenía ningún amigo. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, y me decía ese doctor, pues es que de preferencia que te acompañen las personas hasta que tú tomes la rehabilitación, porque pues no está bien que tú andes sola sin usar bastón. Entonces, primero tienes que aprender a utilizar bastón y pues o sea, acompañada de alguien. Yo dije, pues es que no tengo a nadie, o sea, que me acompañe, ¿no? Mi familia, todos están ahí en Japón y mi familia, pues no, tampoco quiso aceptar la realidad. Y yo dije, ¿qué voy a hacer sola aquí en un país que no es mío? Pero pues afortunadamente, pues sí tomé las rehabilitaciones y ya me enfoqué, ¿no? O sea, dije, pues es una realidad, o sea, si no acepto yo, nadie lo va a aceptar, ¿no? Entonces ahí donde pues comencé a volver a pintar. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Y continuamos con nuestra entrevistada del día de hoy, una mujer extraordinaria con un talento impresionante que, como ustedes han escuchado en nuestros bloques anteriores, ha superado no solamente el cambio de país, de radicar de Japón a México, sino también el cambio de estilo de vida adquiriendo una discapacidad visual. Y por supuesto, nos está contando de cómo fue que ya una vez que ella tomó su rehabilitación, empezó a desarrollar también el arte incluyente, como yo le llamo, a sus cuadros, porque ahora no nada más los pinta, sino los hace con relieve, justamente para que nosotros, las personas con discapacidad visual, podamos disfrutarlos, tocarlos, sentirlos, olerlos. Bueno, ya nos estará platicando en este bloque último, pero muy, muy interesante. Así que no le cambien, escuchen lo que Shino Watabe tiene para comentarles respecto al arte incluyente. Mi querida Shino, nos comentabas que tomaste la rehabilitación, te dieron tips para empezar a tomar tu vida de manera rutinaria, pero también con elementos para que no provocaras ningún accidente, no tuvieras ningún inconveniente en tu diario vivir. Y empezaste a tomar esos tips también para desarrollar el arte que ya traías en la mente y en el corazón desde que viniste de Japón. Así es tener esa seguridad me sirvió mucho también como para desarrollar mis técnicas y pues seguir aprendiendo como pintora, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tomaba las clases,
pues me iba sola y pues sí, o sea, encontraba a los maestros que me aceptaban, porque sí, es la verdad que había escuelas o maestros que no me aceptaban, ¿no? Por mi discapacidad visual, pero pues afortunadamente encontré los maestros y ya pues seguí preparando. Esa seguridad pues sí, la verdad es que me dio mucha confianza. Muy bien. ¿Y qué fue lo que te motivó a decir, bueno, tengo que hacer mi vida ya con la discapacidad y continuar pintando, que es lo que me gusta? Pero la parte visual es muy importante en la pintura. ¿Cómo fuiste redescubriendo esas habilidades? ¿Cómo orientaste esa capacidad que tú ya traías, ese talento, ahora ya sin visión? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Experimentar un poco, a practicar? ¿Escuchaste consejos de algunos maestros? Sí, al principio sí era desesperante porque yo quería pintar como pintaba antes, ¿no? O sea, cuando yo veía bien. Y era totalmente diferente, o sea, simplemente en técnica. O sea, yo, bueno, en la Universidad de allá en Japón de Bellas Artes especialicé en pintura al óleo, pero comenzaba a pintar con los dedos. Pintura al óleo es muy fuerte, muy agresiva para las manos, ¿no? Entonces, eso de que pues teníamos clase de braille y todo eso, yo dije, no, pues adiós braille, ¿no? O sea, si sigo pintando óleo con mis dedos. Entonces tenía que cambiar de los materiales, ir buscando de la manera de que no se dañara tanto a mis manos, a pesar de que pinto con los dedos. Y pues ir como buscando la manera. Y me di cuenta que aunque yo no veía mis obras, o sea, con el tacto podía poner contornos, ¿no? Contornos que no existen en mi mundo, ¿no? Entonces, así poco a poco, ir aceptando la realidad y pues descubrir otras técnicas que yo podía desarrollar. ¿Y qué fue lo que más extrañabas en ese momento? Justamente el no poder ver a precisión los trazos, las líneas, el encuadre, el enfoque, todo eso, o simplemente ya lo memorizabas en tu mente y decías, no lo tengo visualmente, pero en mi mente tengo ya ese panorama de lo que quiero plasmar a través de mi cuadro. Sí, de hecho la memoria sí me servía mucho, aunque mis maestros me decían, pues rompe esa memoria, ¿no? Porque estás pintando alguna imagen en tu memoria. O sea, ¿por qué no pintas tu mundo real, no? Entonces, también lo que bueno, o sea, lo que comencé a hacer es, pues, igual, o sea, pintar mi mundo, ¿no? O sea, tal vez mis bocetos, dibujos pueden ser borrosos, pero pues en realidad es mi mundo. Entonces, muchas veces no era necesario pintar con precisión, así como ven las personas que tienen visión normal, sino pues desarrollar de parte de discapacidad en otro tipo de pintura, ¿no? Sí, qué padre. Y lo mejor de todo es eso, ¿no? Que escuchaste consejo y que además en la práctica fuiste probando diferentes métodos también para que a ti te funcionara y te sintieras a gusto haciendo lo que haces, porque finalmente el arte es eso, el plasmar el estado anímico, el estado emocional, pero también las habilidades que cada artista tiene, pero con libertad, ¿no? No algo muy mecanizado, sino con la libertad de hacer las cosas. Si de repente te nace fusionar figuras que a lo mejor nada tienen que ver, como a lo mejor un árbol con un cuerpo humano, pues entonces tú lo haces y lo plasmas a través de tu arte. ¿Qué es lo que ha sido para Shino el arte una vez que empezó a llegar a México? ¿Cambió tu chip? ¿Sentiste que el colorido que utilizabas en tus pinturas se modificó o lo fuiste fusionando con lo que ya traías como cultura en Japón? Bueno, hay varias opiniones porque sí yo escucho las opiniones de las personas que ven, o sea, qué ven en mis pinturas, ¿no? Y algunos opinan que sí, después de México que comenzó a hacer mis obras muy coloridos, y hay otros que dicen que pues sigue siendo muy japonesas, ¿no? O sea, lo dicen en un buen sentido. O sea, sí se nota que
que haya hecho una persona japonesa, porque pues lo que plasma es como de, no es común aquí en México, algo así, ¿no? Entonces, en realidad yo no sé, o sea, yo la verdad es que también varía mucho mis temas, mis colores, mis trazos, porque pues dependiendo de qué es lo que quiero expresar, cambia mucho. No sigo en el mismo tema, por ejemplo, si trato varios temas, varios estilos tal vez, pues dependiendo de qué es lo que ahorita quiero conectarme, ¿no? ¿Con qué es lo que te sientes más a gusto, Shino? ¿Pintando que un autorretrato, la naturaleza, algún bodegón, frutas, peces, qué sé yo? ¿Qué es lo que tú disfrutas más haciendo? Lo que siento que más de mí es como figuras humanas, femeninas, porque a pesar de que la figura no es mío, o sea, no es mi figura, pues es que ahí puedo plasmar todo lo que yo siento, ¿no? Pero te digo, cada tema sí tiene diferentes objetivos para mí y disfruto cada uno. Por ejemplo, últimamente hago serie de los animales humanizados y esa serie yo me divierto mucho, ¿no? Entonces tal vez está un poco ¿cómo se dice? Caricaturesca. Ajá, sí, así es, perdón. Sí, sí, tú no te preocupes. Sin embargo, pues yo disfruto mucho, sí, o sea, me decían las personas, o sea, ¿cómo se te ocurre todas las ideas, no? Entonces yo dije, pues yo misma no sabía que tenía ese tipo de humor, ¿no? Pero lo que me encanta de esa serie es que, pues, tuve mucha conexión con los niños y que los niños se acercan y disfrutan, o sea, como que se divierten, ¿no? Entonces esa parte no había, ¿no? Entonces antes en mi vida como pintora. Entonces cada tema es como diferentes fases de mí y lo disfruto mucho. Qué padre, Shino. Y me encanta que disfrutes lo que hagas, porque finalmente esa es la labor del artista. Transmitirnos a todos los que vamos a sus exposiciones ese amor por el arte, ese disfrute por lo que están haciendo, esa pasión. Y tú lo has hecho muy bien. Hemos recorrido tus exposiciones en muchos lados y hemos tocado realmente el arte que tú tienes y que disfrutamos mucho con nuestros sentidos, porque ese es otro tema, ¿no? El abrir el arte que tú tienes a todo público en general, pero a sus sentidos, porque generalmente vamos a un museo o alguna galería y el primer letrero que ves en la entrada es no tocar, ¿no? Prohibido tocar. Entonces tú has cambiado el esquema de ello, porque al contrario, aquí tienes que tocarlo para sentirlo y disfrutarlo, ¿no? Muchas exposiciones han sido en condición de ceguera. A los asistentes que ven les ponen un antifaz para que ellos puedan disfrutar con sus sentidos del tacto cada una de tus piezas, pero también del olfato, porque por ahí de que nos conocimos en 2015, 2016, cambió también la perspectiva de tener nada más cuadros con figuras, sino ahora colocarles el aroma. Por ahí lo comentamos en alguna reunión y me pareció genial que lo empezaras a adaptar tanto a las flores como a los frutos, ¿no? Y que eso finalmente se traduce en que ahora el arte, te digo, se ha vuelto totalmente incluyente, porque no solamente se disfruta con el tacto y obviamente con los que tienen la vista, con la vista, sino también con el olfato. Entonces estamos abarcando ahí 3 de los principales sentidos que un ser humano tiene. ¿Tú cómo has disfrutado justamente de ese nuevo cambio del Shino antes y después de la discapacidad? Pues la verdad es que discapacidad, más que pues como carencia visual, me ha dado tanto. Entonces la verdad es que yo estoy muy feliz. O sea, suena chistoso, ¿no? Pero pues estoy muy feliz porque gracias a discapacidad abrí los ojos y conocí tanta gente valiosa, incluyéndote a ti, y pues Gracias. cambió totalmente mi vida, ¿no? O sea, mi punto de vista hacia las cosas. Te digo que antes yo era muy amargada, o sea, enojona, chillona y todo
peor que puedas imaginarte de una persona, pero pues ahorita pues yo casi no me enojo, o sea, muy rara vez me pongo a llorar por tristeza, disfruto tanto la vida. Entonces, esa parte es lo que quiero compartir con todos los espectadores, ¿no? De la pintura, de que tal vez puedo tratar un tema muy triste, pero también recibo muchos mensajes que, "Ay, pues yo me sentí muy identificada con esa obra tuya", ¿no? Entonces, abarcar todo ese tipo de, pues es que la vida es completa, ¿no? Pues también hay alegría, hay tristeza, angustia, felicidad y todo eso. Entonces, abarcar todo ese tipo de sentimientos en mis obras y compartir con más gente y que pueda disfrutar. Y ya que sea, pues las personas que tienen problemas de movilidad de las manos pueden verlo, pues pueden olerlo, y pues las personas con discapacidad visual puedan tocarlo, olerlo y así, ¿no? O sea, como tener todas esas posibilidades dentro de las obras, más que nada compartir. Claro, bueno, para la gente con discapacidad visual, pues nos encantaría que todos los artistas pensaran como tú, ¿no? Que no necesiten tener una discapacidad para ponerse en los zapatos y preparar arte incluyente. Pero cuéntanos, ¿a dónde te ha llevado el arte? ¿A qué estados de nuestra república? ¿En dónde has expuesto? Bueno, obviamente aquí en la Ciudad de México, ¿en qué escenarios has estado? Bueno, fui a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a exponer. También estuve en Expo Inclusión, creo que se llama, ahí en Mérida, Yucatán, León, Guanajuato, y pues, ¿qué más? Bueno, Michoacán, Morelia, Michoacán, fui a dar taller, y pues también Puebla, fui a dar taller y exponer, y pues Estado de México como Malinalco, no me acuerdo en dónde más, tal vez Guadalajara, ¿no? También me habías dicho que estuviste en Guadalajara. Ah, pero Guadalajara fue una como actividad, o sea, no era para exponer, pero sí, próximamente yo quisiera estar ahí también. Perfecto. ¿Y aquí en México, en qué lugares has estado? Bueno, Museo de la Luz, y bueno, tú me has acompañado ahí en la Asociación México-Japonesa en la Casa de Cultura. También año pasado participé ahí en bueno, en la galería de Zen Art. ¿Qué más? Te digo, es que yo tengo muy mala memoria. En Galería Agua Fuerte, y sí, varios lugares. En el Munal también. En Munal sí llevé un cuadro, pues también me han invitado a otras actividades, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que todo ha sido, pues no sé, como me han hecho muy feliz todas esas actividades. ¿Cómo no? Sí, además de disfrutar de lo que haces, conoces a mucha gente y te llenas de toda la cultura de cada sitio donde has estado visitando. Así que yo encantada de tenerte con nosotros y de que nos digas qué más espera Shino de la vida, qué es con lo que sueña Shino, qué desea, qué anhela. Yo de mi parte, pues seguir trabajando, pues como buscando todas las posibilidades y poder compartir, ya que sea sentimientos, pensamientos, alegría, ¿no? O sea, felicidad, no únicamente cosas positivas, también cosas tal vez tristeza, angustia, como les decía. Bueno, a eso que lleve a muchísima gente que no iban al museo, que no les gustaba ir a una exposición de pintura, que puedan acercarse al arte, y también las personas que tengan cierta dificultad, no únicamente por cuestión de discapacidad, cualquier dificultad que nos presentan en la vida, y que pueda pues como pensar que pues cultura, arte y cultura siempre nos nutre, ¿no? Y la vida es maravillosa. Eso es lo que yo quisiera pues estar como siguiendo, seguir trabajando en eso. Me encanta, Shino, y de verdad que eres un ejemplo a seguir. Te digo, no solamente por la tenacidad que has tenido, la capacidad de realizar tu arte, sino la entereza y la resiliencia para salir adelante a pesar de todas las vicisitudes de la vida. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, yo encantada de estar con ustedes. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. El día de hoy ya llegamos al cierre del programa. Espacio Incluyente. Un espacio donde la pieza principal eres tú. Acompáñanos en nuestra próxima misión.